Agradecemos mucho, diputado Orlando Anaya González, el que nos tome la llamada. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes y saludos a todo el auditorio. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sin lugar a dudas, se está trabajando con respecto a este problema. El gobierno federal no ha querido admitir que sea otra cosa más que una enfermedad, ¿no? No ha querido llegar al punto de decir epidemia, pero sí el virus va creciendo de manera exponencial, ¿no? ¿Qué hacer para evitar las defunciones y una complicación en este tipo de situaciones? Pues mira, vemos con mucha preocupación este problema porque sin lugar a dudas hay muchos casos a lo largo y ancho del país, pero en el tema específico de la Ciudad de México, pues vemos que en los hospitales también ya hay una serie de casos sumamente significativos que no podemos dejar de lado, que hay que hacer algo al respecto para evitar riesgos mayores, porque el riesgo es importante, ya es muy evidente que hay pues una serie de casos en diferentes hospitales de la Ciudad de México, lo que nos obliga a actuar de manera inmediata y sobre todo coordinarnos entre todos los niveles de gobierno para hacer pues un frente común ante esta enfermedad que evidentemente, como sucedió hace algunos años, gracias a la unidad de los mexicanos y sobre todo de las previsiones que se tomaron por las autoridades tanto del Distrito Federal como del gobierno federal en la administración pasada, se pudo superar la crisis de influenza. Y ahora creemos que es indispensable retomar esas medidas que pueden ayudar a evitar contagios masivos, sobre todo en los lugares en donde concurre mucha gente, como puede ser el transporte público, el metro, las plazas públicas, los eventos masivos. Nos parece que se deben de tomar medidas específicas y sobre todo difundirlas entre la población para que se puedan proteger de manera oportuna y sobre todo pues cuidar a los sectores más vulnerables, que en este momento son los jóvenes, debido a que las campañas de vacunación que se realizaron anteriormente estuvieron dirigidas a los niños y a los adultos mayores, y a quienes les está dando con mayor recurrencia esta enfermedad hoy en día es a los jóvenes, quienes no se han vacunado aún. Por eso es indispensable hacer un llamado a la población que acudan a los centros de salud, a los hospitales públicos y privados en búsqueda de esta vacuna contra la influenza para que puedan estar protegidos y sobre todo también pues dar seguimiento a los hábitos de higiene, que es lavarse las manos, no estornudar al aire libre, sino protegerse con el antebrazo para evitar pues que el virus pueda estarse propagando en el aire, entre otras medidas, usar el gel antibacterial, por supuesto, pero es indispensable y es muy importante que la gente sepa que lavarse las manos es prioritario para no contagiarse y para no estar llevándose las manos, pues por supuesto también a la nariz, a los oídos, y que se pueda contagiar también a los ojos, por supuesto. Señor diputado, tú como integrante de la Comisión también de Salud y Asistencia Social, ¿has escuchado ese dicho que dice muerto el niño a tapar el pozo? Y normalmente nos pasa eso a los mexicanos. ¿Realmente se han tomado las medidas necesarias como para que haya suficiente abasto de medicamento? Por un lado, tengo entendido que es el Tamiflu, y aquellas personas que ya cayeron, por ejemplo, en la enfermedad, ¿es conveniente que se vacunen, que vayan a vacunarse, o deberían hacerlo antes de que les caiga el chahuizle? Pues mira, es indispensable que las vacunas pues obviamente sea antes de que les dé la enfermedad. Justamente es una medida preventiva, es para darle inmunidad al cuerpo humano por un cierto tiempo. La inmunidad, de hecho, al tener una vacunación o una vacuna es solamente de 6 meses. Entonces, la vacunación tiene que ser constante, tiene que ser cuando el gobierno lance estas campañas de vacunación. Porque está mutando el virus, ¿verdad? En efecto, entonces no basta solo con vacunarse el año pasado, por llamarlo de alguna manera, tiene que ser cuando los médicos lo indiquen, que ahorita es una campaña de hecho de vacunación. Y me parece que no hay medidas suficientes por la magnitud de este problema, porque como bien dijiste, el virus pues tiene una mutación constante, si es válida la expresión, pero también hay otra situación, que
que la población tiene que también asumir una responsabilidad frente a este problema, porque si bien las autoridades tienen que hacer lo necesario, por ejemplo, te puedo decir que nosotros el día miércoles estaremos pidiendo desde la Asamblea Legislativa, a través de tu servidor, la bancada del PAN solicitará que todos los módulos de atención ciudadana de los 66 diputados locales del Distrito Federal puedan instalar un centro temporal de vacunación con la asistencia y el apoyo de la Secretaría de Salud del Distrito Federal para ayudar y dar pues a que los hospitales se puedan dar abasto y que también nuestros módulos puedan servir como un espacio de servicio a la gente, además de que estaremos pidiendo que el gobierno tome medidas específicas en el metro, diputado, en los microbuses, ¿sí? Perdóname que te interrumpa, ¿tendrá algún costo estas vacunas que ustedes van a proporcionar? O sea, si yo voy a tu módulo, ¿tengo que pagar algo o va a ser completamente gratuito? No, el servicio será gratuito, solamente estaremos haciendo extensiva la invitación y por supuesto las vacunas, quienes las suministran a la gente pues son los médicos de la Secretaría de Salud. Ok, fíjate que me comentaban, nos quedan 2 minutitos y me comentaban que no solo es la influenza la que está pegando, que también hay una neumonía, una clamidia pneumoniae se llama el virus, que viene asociado con esta AH1N1 y se están dando casos de personas que enferman por el virus de la influenza, pero aparte les entra el virus esto de la neumonía. ¿Cómo se están ya tomando las acciones? ¿Tú ya tienes conocimiento de esto? Mira, no necesariamente de esa enfermedad en específico. Lo que sí tenemos claro es que este proceso de enfermedad o del contagio de este virus evidentemente tiene que ver con las vías respiratorias. Entonces, no solo es la influenza lo que se puede adquirir, sino también una gripe muy fuerte o también otro tipo de enfermedad que tenga que ver con las vías respiratorias, en este caso pues la neumonía, pero eso pues tiene otros cuidados, otras pues necesidades de medicamentos, si se puede llamar así, y allí tenemos que tomar, por supuesto, también medidas al respecto. Las previsiones. Aprovechando el comentario, yo estaré tomando esto en cuenta para la propuesta que presentaremos el día miércoles y que la Secretaría de Salud también pueda tomar una previsión al respecto. La recomendación, ¿tú sientes que los servicios de salud de la Ciudad de México ya han tomado las medidas y las provisiones suficientes como para atender a las personas que lleguen en un momento a requerir atención médica en los hospitales? Pues mira, yo creo que nada es suficiente por las demandas de la población y sobre todo la cantidad de personas que requieren atención y vacunación. Sin embargo, si sumamos esfuerzos, si nos logramos coordinar, seguramente podremos enfrentar esta situación, que yo creo que lo que más se requiere en primera instancia es la unidad de las instituciones, de todos los actores, de las diferentes autoridades sanitarias, para que esto se pueda solventar de la mejor manera. Y que trabajen de manera inmediata, no que le digan a la persona, váyase a su casita con su mejoral y regresa dentro de una semana, porque a lo mejor nada más regresan por el cajón, ¿verdad? Así es, no, esperemos que esto se pueda enfrentar de la mejor manera, que no cobre vidas y sobre todo pues que la población de manera general esté protegida y lo suficientemente informada para tomar decisiones al respecto. Pues, diputado Orlando Anaya González, agradezco muchísimo el que nos hayas dado estos consejos y nos adelantes qué es lo que se va a hacer en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al respecto de este tema que sin lugar a dudas nos trae con los pelos parados. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo, y saludos a todo el auditorio. Estoy a sus órdenes para lo que se requiera. Y te vamos a seguir buscando, muy amable. Con mucho gusto.